les reitero las gracias. Estamos hoy día convocándolos para una charla de especialmente un amigo y alumno también de nuestro magíster, tesista de la segunda versión de esta modalidad. Y les queremos presentar el trabajo que él ha desarrollado durante ya su carrera profesional y sobre los 8 años ya que lleva en Chile. Y específicamente todo esto está enmarcado en un poco mostrarles cuáles son las ideas y hacia dónde estamos apuntando en el desarrollo de las distintas metodologías aplicando el BIM en distintos ámbitos del desarrollo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Los quiero dejar, sin más que nuestro exponente inicie la interesante propuesta y muestra que nos trae, que yo la conozco hace tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de mostrarla. Luis de la Parra, arquitecto mexicano y que ha sido compañero de ustedes en Magíster, si no lo ubican. Y bueno, va a hacer su charla y después de la charla vamos a hacer preguntas. La idea es que ustedes puedan tener esta instancia para poder un poco direccionar sus ideas, su anhelo sobre qué quieren lograr con este magíster desde el punto de vista de la tesis o del descubrimiento de nuevas metodologías para aplicar en nuestro rubro diariamente. ¿Ya? Lo dijo Luis. Gracias, César. Se escucha bien, ¿no? Gracias. Bueno, la presentación que les traigo, como ven, se llama Smart Process. Nosotros nos hemos dedicado al diseño generativo, diseño paramétrico desde hace muchos años. Y esta presentación muestra la evolución de cómo nosotros hemos ido desarrollando aplicaciones o desarrollando proyectos hasta llegar a un último paso que es el que estamos ahora, que es automatizar procesos dentro de la industria de construcción, en este caso específicamente en urbanismo, en notificaciones. Entonces, bueno, para que se entienda un poco qué hemos hecho o quién soy, porque hemos tenido una trayectoria un poco, pues sí, un poco larga. Empezamos desde que salimos desde la universidad con Chido Studio, que es un colectivo que formamos en el cual hacemos talleres aquí en Chile, en Argentina o en Colombia, México también, enfocados más al diseño paramétrico. No sé si han escuchado hablar de eso, Dynamo o Grasshopper, algunas de las herramientas que hay. Después, a raíz de formar nuestro colectivo, formamos una empresa de arquitectura que se llama WeDot, y ahora estamos ya en la etapa de desarrollar una empresa más que se llama Duo Solutions, en la cual estamos abarcando únicamente la parte de automatización de procesos. Entonces, para que se entienda un poco, esto es nosotros en los talleres que hacemos. Creo que fue en Argentina. Y hacíamos experimentos, básicamente, así empezamos. Empezamos haciendo formas complejas y veíamos cómo se podían construir sistemas de costillas. Estas costillas, por ejemplo, viene prediseñado para que independientemente de la forma, se armen los encastres de manera automática y uno lo manda a cortar en CNC y ensambla, ¿no? Estuvimos haciendo varios experimentos, hicimos bancas, muebles, impresión 3D. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que hacíamos como experimentación. Estamos en el taller, se desarrollaba una forma, la racionalizamos para ver cómo se tenía que construir. En el caso de que fuera más grande que una plancha, porque como esto lo cortamos en máquinas CNC, que son de control numérico, la máquina tiene una dimensión y las placas tienen una dimensión, entonces tienes que poder meter el material dentro de. Entonces, separamos nuestra pieza para que se pudiera armar, no sé, en tres grandes pedazos. Contábamos con algunos algoritmos o procesos que nos automatizaban el proceso de cómo se tenían que disponer estas piezas dentro de las placas para obtener la menor cantidad de placas, y después armamos nuestras formas, ¿no? Que esto es más que nada cómo se ve el diseño paramétrico, el diseño generativo en su nacimiento hace ya muchos años. Y esto, aunque lo vean así, apenas está llegando en muchas partes de Latinoamérica. Y este era un ejemplo. Esta es una forma completamente experimental, y esto ya era un mueble un poco más aplicado.
Bien, traigo algunos videos, así que de repente voy a desaparecer a ponerles play. No me estoy escapando. También, en un taller desarrollamos esta figura que hay que pensar que la parte naranja viene siendo la parte de living, bueno, la parte verde de living, la parte naranja de cocina, la parte morada de baños y la parte azul de dormitorios. Y es un pequeño rectángulo que se ajusta dependiendo de la forma, te lo desarrolla y te zonifica de manera automática lo que es el departamento, y además puedes decidir tener un pequeño balcón o no, y como pueden ver, independientemente de uno cómo lo mueva, se actualiza de manera automática. Y aquí me pueden preguntar, ¿y eso cómo lo hacen, no? Nosotros programamos estas aplicaciones o estas herramientas para que hagan lo que uno quiere. Y pueden decir, bueno, ya, ¿y esto qué aplicación tiene, no? Por ejemplo, esto igual lo desarrollamos en nuestros talleres. Tenemos la planta del edificio y tenemos aquí el algoritmo. Se arma un edificio en el cual nosotros podemos poner diferentes parámetros que hagan lo que nosotros vayamos pensando, el número de pisos, rotación total del edificio, si es que lo quieres así. El objetivo de esto era probar con formas que fueran un poco más allá de lo normal, de lo cotidiano. Bueno, puedes jugar con altura entre piso, espesor de losa, localización del texto, todo está programado por nosotros. Entonces, no es que haya una herramienta en esta aplicación que tenga ese nombre, sino que tú vas y lo pones en el canvas, que es este espacio infinito donde desarrollas las aplicaciones, y empiezas a programar, a conectar a conceptos entre sí, y eso va generando que se puedan hacer o no diferentes acciones. Un algoritmo es una secuencia de pasos al final de cuentas, y eso va generando que se puedan ir haciendo estas transformaciones en tiempo real. Eso también es importante, esto te permite trabajar en tiempo real. Entonces, combinando esta experimentación formal con el algoritmo pasado que también desarrollamos en el taller, podíamos evaluar de manera instantánea los metros cuadrados de superficie de cada recinto, independientemente de la forma, que como la forma va siendo distinta, obviamente los departamentos se tienen que ir ajustando a la forma de las plantas y los departamentos. Y algo importante de esto es que podemos retroalimentar la información que necesitamos, ¿no? Si al final lo más importante no es tener solo el diseño, sino la información que le podemos sacar al diseño, la información que está ahí. Y todo esto es actualizable en tiempo real. Y bueno, todos estos textos, todo está programado para que se muestre como nosotros queríamos. Por ejemplo, hay algunos departamentos que, aunque solo están zonificados, no están dibujados, no tienen sección verde, y eso quiere decir que en lugar de tener cocina aparte, la cocina era americana, o sea, integrada junto con el living. Y bueno, ahí solamente se está mostrando cómo nos tira todas las plantas y cómo podemos obtener toda la información como resumen, o lo podemos exportar a una hoja de Excel. La interoperabilidad con esto va a depender de uno, pero generalmente es súper fácil exportar de estos softwares a algún otro tipo de plataforma que tú necesites usar. Estos generalmente se están utilizando para un proceso más previo en la parte de diseño, de conceptualización, más que en la parte ya de detalle. Sin embargo, se pueden hacer aplicaciones específicas para desarrollar algunas cosas. Bueno, aquí tenemos una foto de diferentes ejercicios que iban haciendo los alumnos, y de cada uno de estos ejercicios obtenían todas las zonificaciones y los metros cuadrados, y podemos estar comparando entre diferentes personas qué resultados les iban dando, ¿no? Después,
Ahora ya, después de la parte de talleres, de experimentar, algunas de las personas que nosotros les hacíamos talleres o empresas también en ocasiones, nos llamaban para resolver algunos proyectos. Este es una botella hecha de botellas pequeñitas, es la misma forma de esta botella, pero en grandota. Está en el viñedo Freixenet en México, cerca de la ciudad de Querétaro. Y les traigo los proyectos que yo considero más entretenidos. No todos son de arquitectura, algunos son así como un poco fuera de lo normal, pero este me gusta en particular porque el pensar cómo realizarlo en México fue complicado, porque no teníamos un presupuesto para mandar a hacer todas las piezas en corte o automatizadas. Entonces teníamos que pensar, no sé, cómo desarrollar esta forma para que esta curva tenga solo un radio, para que la podamos rolar y se pueda hacer de manera sencilla y no tener que mandar a hacer los perfiles de acero, sino que se pueda hacer con un perfil normal y solamente curvarlo. Desarrollamos toda la estructura que fuera separada en 3 piezas, pero la parte complicada era que el cliente nos pedía que además, si lo vieras de frente o en planta, que las botellas se hicieran como un arreglo helicoidal sí, helicoidal. Lo otro fue, la única cosa que mandamos a hacer a máquina son los anillos que cubren la estructura, que son estos de aquí. ¿Por qué? Porque cada anillo, como pueden ver, tiene 2 puntitos. En esos puntitos se inserta lo que es nuestro amarre. Estos amarres no los hicimos tampoco a máquina, los hizo un herrero. Le diseñamos cómo tenía que hacer, no me acuerdo cuántas botellas tenía, creo que como 300. Hizo 300 iguales. Y estos anillos se soldaban a la estructura y los huecos nos daban la posición exacta y el giro exacto de la botella para que la forma no tuviera ningún tipo de problema al momento de que se ensamblara y quedara lista. Bueno, ahí la están armando. Este también es otro proyecto, también es bastante diseño paramétrico. Poco a poco vamos a ir en la evolución hacia la automatización de procesos y cada vez más. Pero esto también es más o menos cómo ha ido evolucionando estas herramientas desde que nacieron. Al principio era pura experimentación formal, no sé, uno le preguntaban diseño paramétrico y pensaban al tiro en, no sé, Zaha Hadid o Event Studio o en Big. Y ahora estas herramientas se están utilizando para resolver problemas muy específicos dentro de la industria. No sé si han tomado ya la materia o la parte de Dynamo con César. Ahí pues podrían entender un poco más qué tipo de procesos son los que se pueden automatizar. Desde, no sé, pasar planos, llenar hojas. Pero bueno, este otro proyecto es una panadería en México que nos pidieron hacer el diseño de interiores y querían una especie de ondas en el acceso, así que lo desarrollamos. Estos son unas costillas, es parecido al techo que está en el Costanera Center que hizo GT2P, pero aquí lo querían todo muy geométrico, muy paramétrico, y vendían al final muffins y galletas y cosas así, pero querían un diseño entretenido y bueno, lo hicimos, ¿no? ¿Por qué no? Este proyecto estuvo bastante entretenido también. Pero de mis favoritos ha sido este lo hice con un amigo de acá de Santiago que pinta. Él hace las pinturas, este estilo como pop art. Y un día se me acercó y me dijo, ¿por qué no hacemos una pintura y con las cosas que tú haces le damos tridimensionalidad y hacemos un mural que además de ser una sola pintura salga algo y además tenga una utilidad? Entonces se nos ocurrió hacer que el sombrero saliera de la pared y además se armara como una especie de librero. Bueno, mi amigo obviamente su marca es 014 y esto no me acuerdo dónde se expuso, en qué feria se expuso, pero fue aquí en Factoría Italia. A ver si estas ferias de diseño, se me fue el nombre ahora, cuál fue exactamente. Pero aquí se puede ver más o menos cómo estuvo pensado, cómo se va armando, cómo empezamos se empieza a pintar, después empezamos a montar las piezas y poco a poco se va armando hasta ya la exposición, ¿no?
Y lo interesante de esto es ver cómo se puede integrar a veces conocimientos que uno tiene con cosas que no se lo imagina. Si este amigo nunca me hubiera dicho, oye, ¿por qué no lo combinamos con la pintura? A mí tal vez no se me habría ocurrido. Y la verdad es que queda bastante entretenido el desarrollo o el proyecto. Después, igual para la oficina más 5602 acá en Chile, nos pidieron hacer un estudio bioclimático para un hotel que iban a hacer de Codelco. Y este estudio bioclimático lo pudimos optimizar y automatizar un poco con estos procesos de diseño paramétrico. Entonces, nosotros estábamos haciendo todos los análisis de viento, de iluminación, y como pueden ver, los edificios tienen unos ángulos, ¿no? Están quebrados. Y ellos lo que querían obtener era cuál era el ángulo máximo para obtener un buen rendimiento de iluminación, que los edificios mantuvieran en medio de ellos, que iban a estar unos accesos, que son estos que se ven acá. Aquí está la planta del primer piso cortada, que era una placa comercial. Tuvieran la mayor cantidad de iluminación, porque esto estaba cerca de Concepción, entonces hacía un poco de frío y querían mantener un poco el calor. Sin embargo, los edificios no se tienen que hacer mucha sombra, tenemos que mantener visibilidad, y ellos querían poder jugar con el diseño. Entonces la pregunta del millón para ellos era cuál eran estos ángulos con los cuales ellos podían jugar y las distancias para poder lograr una buena composición al final de cuentas, y que cumpliera con los criterios de asoleamiento, que cumpliera con los criterios de vista, que la placa comercial tuviera siempre iluminación. Estas son algunas imágenes de Ecotec. Esto fue hace varios años. Como sabrán, Ecotec se descontinuó hace un poquito, pero en su momento fue muy bueno. Y lo que nosotros hacíamos, podíamos conectar el diseño que estaba en Rhino y en Grasshopper, lo conectábamos a Ecotec directamente, porque bueno, como son plugins, siempre hay alguien que ya lo hizo, y si no lo puede hacer uno si tiene conocimientos de aplicaciones, pero estaban conectados de manera instantánea. Es decir, si nosotros movíamos algo en Grasshopper, se hacía el análisis bioclimático en ese momento en Ecotec, y podíamos ir evaluando en tiempo real cuáles eran estas mejores posiciones, ¿no? Entonces llegamos hasta ciertos puntos donde podíamos empezar a ver cuáles eran esta mejor disposición, ¿no? Y bueno, esos fueron los renders ya definitivos. Después, otras cosas que hicimos también como proyectos, fue una capacitación que hicimos para la empresa Básico Arquitectura en México, en Querétaro, y ellos nos pidieron una capacitación para aprender a usar diseño paramétrico, y se armaron este proyecto en la oficina, el cual concursaron para Shanghái, para un proyecto de Shanghái, ganaron segundo lugar, así que estaban bastante contentos, nosotros también, porque que le vaya bien a alguien que tú apoyaste o que tú le enseñaste, bueno, que mejor, ¿no? Y básicamente consistía en estas 3 torres que tienen que estar conectadas entre sí, generar unos puentes, y pueden ir viendo cómo esto se parece un poco a esta arquitectura típica paramétrica, no decir tipos exactamente qué es Saja, pero para que se entienda el concepto, ¿no? De ese estilo de diseño. También en su momento hemos desarrollado proyectos como estas fachadas donde era el edificio de los hexágonos. Esto lo hicimos para una oficina en Venezuela, DNA, lastimosamente ya no existe, pero empezamos a hacer el análisis de cómo puede hacer esta fachada, empezar a jugar. Como pueden ver aquí, esta fachada se hunde y sobresale en varios puntos. Eso, cuando tú lo haces en la parte de modelo 3D o en diseño paramétrico, se llama punto atractor, ¿no? Tú pones un punto aquí y le dices expande o magnéticamente, ¿cómo se dice? Distancia los hexágonos que están más cerca, o aquí en este otro punto atractor, que iba a estar en este punto, aquí atráelos, y con eso puedes empezar a jugar con la forma. Si uno baja el punto atractor,
la cuenca será por acá, si uno baja también el punto tractor que está acá abajo, la pancita que se le hace se le haría más aquí abajo, y con eso jugamos para todo el proyecto. Y bueno, como este era un concurso también, empezamos a llenarlo de fachada verde, le pusimos un concepto más entretenido. Aquí podemos ver más fotos de todo lo que era el proyecto, los renders. Queda bastante entretenida la fachada, todo era con hexágonos. Generalmente se van a dar cuenta, muchos de los proyectos paramétricos escogen una forma geométrica y esa forma geométrica se repite en todos lados y es la que manda. Acá, este fue un proyecto un poco ya más complejo que hicimos para la empresa Budic en México. Ellos estuvieron trabajando un rato directamente con Saja para hacer el Esfera City de Monterrey. Iba a ser un centro comercial gigante donde iban a poner torres y todo. Y en ese momento nos llamaron para poderlos apoyar a desarrollar una fachada que, como pueden ver, tiene algunos triangulitos, a veces es plano, a veces los cristales son más grandes, a veces son más pequeños. Se va haciendo un juego en esta fachada. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa generalmente es que usualmente terminan haciendo, no sé, en lugar de tener un solo panel, si fuera un edificio normal, aquí tendríamos 1200 paneles porque todos serían distintos, y el reto que nos pusieron es: ayúdanos a tener un juego, a que se vea entretenida la fachada, pero que al mismo tiempo podamos estandarizar la cantidad de paneles diferentes. Este es un corte. El proyecto es un edificio para unas oficinas en México, para el grupo Gerso. Y bueno, si se alcanza a ver, aquí es la parte plana, y aquí se empieza a jugar con la fachada, con estos triángulos, que, como pueden ver, en esta zona de acá tienden a hacerse más planos, a tapar un poco la luz del sol. La parte abierta era esta de acá, y en esta zona queríamos recibir la luz del sol, entonces se abrían más para poder recibirlos, y se nota como en planta están ligeramente optimizados. Es como estos 3 son un panel, estos 2 son un panel, estos 4 son otro. Después empieza el degradé para el otro lado, entonces estos 3 se repiten de este lado, estos 2 de este otro lado, y la cantidad de paneles distintos eran pocas. Si no me equivoco, terminaron siendo como unos 20 paneles distintos en lugar de 1200. Entonces ya se podía hacer económicamente más viable. Hago hincapié en el más viable porque igual no iba a ser muy barato. Pero aquí los colores es lo que demuestra que sea de uno o de otro tipo de panel esto. Y bueno, todo esto se iba viendo con una empresa que nos iba asesorando en la parte de ingeniería, cómo se tenía que construir, cómo se iba a diseñar, se iba a mandar a hacer cada panel por cuenta propia, y resolver ya los temas de que no haya ningún tipo de filtración, cortagotas, puentes técnicos. Esa ya era la parte técnica del proyecto, pero también desarrollar esto fue bastante entretenido, y con Grasshopper podíamos jugar o con nuestro sistema paramétrico podíamos mover el número de paneles, donde queríamos que estuviera la parte que tapara más el sol, donde no. Como pueden ver aquí, esto hace una especie de juego. Los colores se van disponiendo en diferentes zonas. Como que no es lineal la fachada, sino que se van haciendo juegos en zigzag con estas formas. Y lo que empezamos a hacer es desarrollar toda la parte de los paneles donde iban a estar encuentros complicados. No sé si iba a haber 2 o 3 o más paneles chocando entre sí, que tuvieran cuidado con esas zonas. Entregamos planos por colores para que los pudieran ir desarrollando. La cosa es ser muy gráficos en esto. Es bastante complicado hacerle entender a alguien que ha visto solo planos normales cómo se dispone todo este edificio. Pero fue bastante entretenido este proyecto también. Y esto, aunque no lo crean, estas son fotos de la maqueta, de cómo quedó la maqueta, no son renders. Este va a ser el acceso. Aquí se nota cómo están dispuestos los triángulos. Y les traigo otro video.
Yo creo que todo el mundo ha hecho una cavidad aquí en Chile, ¿no? ¿Y qué pueden ver de las cavidades? Es como el mismo proceso una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y es tedioso, por no decir la otra palabra, pero ¿por qué no hacerlo automatizado, tener un algoritmo en el cual uno pueda manipular las rasantes, los distanciamientos, si la rasante tiene alguna altura, que nos ubique el volumen teórico, que podamos insertar el edificio propuesto, pero lo más importante era hacer el estudio de sombras y la comparación entre el volumen teórico y el volumen propuesto. Eso, no sé, este proceso en una oficina depende de la persona que lo haga, ¿no? Pero se puede demorar entre un día, alguien rápido, 2, 3, 4 días, alguien digamos, promedio, y esto nosotros lo podemos hacer en mediodía o en unas cuantas horas dentro de la empresa. Y bueno, yo en algún momento dejé de trabajar con Widot y tuve un trabajo aquí, trabajé en la inmobiliaria Armas por como 2 años y medio, algo así, y esto lo aplicábamos constantemente. Entonces aquí podemos ver cómo para proyectos completamente normales, que eran edificios de inmobiliaria, el diseño paramétrico deja de ser algo tan flexible y le buscamos más una aplicación instantánea a cómo se puede resolver en el mundo real, digamos, en las necesidades de tu mundo real. Me refiero a donde estás tú inserto, ¿no? En Chile, hacer edificios como los que les mostré antes sería, yo creo que inviable todavía, o tendrías que tener el cliente de los sueños, pero esto que es una necesidad y un requerimiento concreto, lo desarrollamos y lo empezamos a hacer. Entonces desarrollamos un estudio de cabidas con rasantes, distanciamientos. Me mandaban a mí la pega, ¿no? Como, sácala tú porque la haces tú en 2 horas o en 1 hora, ¿no? En contra de las demás personas. Y estos edificios, aunque lo único que tienen de diseño paramétrico era el estudio de cabida, tienen diseño paramétrico y de alguna manera nos ayudaron a resolver estos proyectos de la manera más eficiente, porque no sé, si se han enfrentado a desarrollar un estudio de sombras, hasta a veces con un edificio o con 2 edificios no pasa nada, pero en la inmobiliaria hicimos muchísimas pruebas, no todos se construían, pero a veces hacer un pequeño retranqueamiento, sacar un balcón, modificar algo, hace que cambie la sombra y que haga viable o no haga viable el proyecto. Aquí lo que se buscaba, como todo el mundo lo sabe, es la mayor rentabilidad del terreno. Por lo tanto, teníamos que poder sacar la constructibilidad máxima, permitiendo el estudio de sombras, y dependiendo del terreno y la normativa de la zona, te puede permitir o no maximizar el proyecto. Por más que tengas 10 pisos, tal vez por estudio de sombra puedes hacer 9. Y decimos, bueno, ¿por qué no hacemos 9,5 y busquemos dónde podamos cortar para que sea estructuralmente viable y que la sombra no nos pegue? Y eso lo podemos hacer bastante rápido en comparación a otras cosas, ¿no? Y luego, bueno, por eso llegamos ahora a la parte ya de Smart Process. ¿Por qué le llamo así? Porque después de toda esta introducción, por así decirlo, de los proyectos que hemos hecho, de cómo se fue convirtiendo de exploración formal a ya datos duros, a tener automatización de procesos, a ver cómo se puede empezar a automatizar. Hace varios años comenzamos con una idea de hacer notificaciones, porque teníamos un cliente en México que nos pedía a cada rato notificaciones, la típica notificación, o sea, tiene 5 o 6 hectáreas y quiere ver cuántos lotes caen, ¿no? Y en base a eso empezamos a ver cómo empezar a automatizar este proceso, porque aunque igual tiene muchas variables, siempre se hace de la misma manera. No sé, paso 1, tomar el polígono, paso 2, localizar el acceso, paso 3, ver el ancho de las calles, paso 4, ver cómo se va a diseñar en base a las esquinas, los lotes, y empezar a desarrollar. Entonces tuvimos una persona que estuvo haciendo muchas pruebas de cómo se podía notificar algo, como por un mes, y de ahí aprendimos bastante de eso, y pudimos sacar esa información y empezarla a programar. Entonces a veces es necesario hacer muchas pruebas para saber cuál es la mejor opción o la más viable, y hay que probarlas a mano, sobre todo cuando hay muchas variables.
Y logramos por ahí una receta que es bastante buena. Al final les voy a mostrar los resultados que hemos obtenido. Pero bueno, ¿por qué Smart Process? Porque un proceso, para que sea smart desde el punto de vista, como se ve en la pantalla, tiene que ser específico, tiene que poder ser medible, tiene que poder ser obtenible, tiene que ser realista y tiene que ser oportuno. Por ejemplo, el proceso de las cabidas, para mí ya cabe dentro de un proceso con estas especificaciones, porque ya nos resuelve un proyecto específico de manera oportuna, rápida, y es una ventaja competitiva para la empresa que lo pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de una de las notificaciones que estábamos haciendo. Aquí nos fuimos en volada con el diseño, como podrán ver, de los lotes. El macrolote es esta forma gigante, que eran ciento y tantas hectáreas, creo que como 180, algo así, y cada lote tenía su cantidad de hectáreas distintas. Y lo primero que hicimos fue enfrentarnos a cómo poder optimizar el tiempo de desarrollo de estos macrolotes, ¿no? Que aunque se vea también súper formal, con diseño paramétrico pudimos hacer una aplicación que lo pudiera resolver. Y bueno, primero se localizan las vialidades primarias, puedes jugar con las polilíneas y las calles se dibujan en tiempo real o se reajustan en caso de ser necesario. Esto ya tiene muchos puntos porque ya es el diseño definitivo, pero algo que era muy importante para ellos a este nivel es poder saber la cantidad de metros cuadrados que estás utilizando para cada etapa y para cada cosa. Saber la cantidad de vialidades primarias, la cantidad de vialidades secundarias, porque ellos lo meten a su juguera, a su tabla de Excel, y van sabiendo si es viable o no es viable el proyecto. Nos pedían, no sé, un área de tanto comercio, y nos pedían zonas, y empezábamos a zonificar hasta que quedaba con una exactitud. Nosotros les prometíamos exactitud de hasta 1 metro cuadrado y terminaba siendo un poco menos, pero notificaciones de 170 hectáreas, equivocarte por 1 metro cuadrado en comercio, equivocarte por 1 metro cuadrado en calles o en áreas verdes es bastante bueno, porque cada metro cuadrado que pierdes en tu diseño no lo estás ganando porque lo podrías estar vendiendo. Entonces es la manera en la cual nosotros a las empresas los convencemos de que esta es una mejor manera de desarrollar los proyectos, porque a veces nos decían, bueno, cambia el diseño. Ya, cambiar el diseño y volver a hacer el plano, tal vez alguien se puede demorar 4 días, 1 semana. Nosotros lo podemos hacer en menos tiempo, no sé, digamos en 1 día, pero siempre damos 2 días para poder revisar lo que esté todo correcto, etc. Entonces también los tiempos que manejábamos para hacer todas estas actualizaciones, para poder jugar con el proyecto, eran bastante rápidos. Luego nos pedían que querían hacer una notificación de los lotes dentro del macrolote, pero que fueran todos lo más homogéneos posible dentro de lo posible en este proyecto, pero a su vez que tuvieran la misma cantidad de metros cuadrados también. Entonces podíamos ir viendo cuál era la mejor disposición jugando con este plano que está en proceso, ¿no? Porque podemos poner la línea en un lugar, lo cortan, nos arrojan información. La información la podemos exportar a Excel. No sé si ya pasó eso, creo que sí, justo cuando volteé, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Ellos tienen que después vaciar esto en una tabla Excel, vaciarlo en los planos, y es una cosa súper de flojera, porque es solamente llenar datos y te puedes equivocar. Entonces, ¿por qué no automatizarlo, no? Que esta información se vaya tanto a la tabla Excel como a la lista de plano. Y esto que se notifica de manera automática, que aquí está esquematizado nada más, es ya el siguiente paso, que es el que les voy a mostrar de cómo lo estamos enfrentando ahora, o más bien a qué punto hemos llegado. Esta parte ya es de Duo Solutions, es de este año. Entonces, bueno, teniendo una serie de parámetros que vienen llenados en una tabla Excel por el cliente o por el mandante, nosotros lo llenamos. Voy a ponerle, voy a hacerlo esto un poquito más lento.
Por ejemplo, podemos ver que podemos manejar el porcentaje de donación, porcentaje de área verde. Esto está hecho para México, entonces si lo quisiéramos usar para Chile, habría que modificar algunos conceptos porque no es exactamente igual. Aquí la normativa es mucho más compleja que en México. No sé cuál es la tipología al frente, la tipología A, tipología B, tipología C. Por ahora está manejando 3 tipologías, la estamos modificando para que acepte un número ilimitado de tipologías, pero hay que quebrarse un poco la cabeza, ¿no? No es tan sencillo porque uno lo tiene que programar. ¿Cuáles los frentes de las casas, los fondos de las casas para asegurarnos de que cabe en cada uno de los diseños? Porque cuando se dibuja el plano de manera automática van a ver que, bueno, no se ve, pero la computadora o el algoritmo piensa que tiene que caber una casa. Si no cabe una casa, modifica esa línea un poco más, como que la avienta para que quepa la casa dentro. Bueno, el ancho de la calle central, bandejón central, y todos estos son parámetros que nosotros hemos encontrado que son los principales para comenzar a hacer una notificación. Entonces, esto es en tiempo real, sin mentir, sin nada. Tal vez me creen, tal vez no, pero en serio es súper verdad. Se vincula, se llena la tabla de Excel, se vincula y en 7 segundos obtienes un plano en el cual viene, bueno, con todos los detalles que pidió el mandante, vienen numerados, vienen con cotas, diferentes tipologías, área verde centralizada. Esto sí está hecho así por México. El área verde siempre se centraliza justo en el acceso principal. Y por ejemplo, si modificas algo en la tabla de Excel, hay que dar un clic más, pero puedes obtener también cambios en tiempo real bastante rápido. Por ejemplo, ahí en 6 segundos obtuvimos un cambio para las tipologías B, que son estas azules que están acá. ¿Qué otra cosa acepta? Nosotros podemos delimitar el acceso principal, irlo cambiando de lugar para que se dibuja de manera automatizada. Ahí cambié el porcentaje de área verde, si no me equivoco. Entonces, bueno, te dice, si quieres utilizar el máximo de rentabilidad, tienes que poner algo en medio del área verde, aunque lo vayas a hacer o no, pero el programa te da es como una observación y uno la tiene que interpretar. Y muchas veces lo que pensamos es que la computadora, o esto sí voy a hacer una pequeña pausa, muchas veces pensamos que la computadora lo está haciendo por nosotros, pero al final esto lo vemos como una ayuda que nos permite realizar un resultado o realizar un proyecto mucho más rápido de lo que lo puede hacer alguien. Sin embargo, de aquí a allá el plano definitivo requiere por lo menos un día más para pensarlo, para resolverlo, o tal vez hasta 2 días se puede llevar para poder entregar una opción que sea viable, porque a veces puede ser que la computadora nos esté poniendo cosas que no tienen que ver, como, no sé, ponernos estas casas aquí. El cliente puede decidir tener casas aquí o no al frente del área verde, va a depender de él, las podemos quitar, las podemos poner, ensanchar las calles, no sé, hay muchísimas cosas que se tienen que después terminar de detallar a mano, o que tenemos que pensar después nosotros si es la mejor manera de resolverlo o no. O sea, todavía estamos un poco lejos de la inteligencia artificial al nivel de que la computadora lo pueda pensar, razonar y arrojarnos una respuesta correcta. Ya hay muchas herramientas de inteligencia artificial, pero no piensan, no razonan, solamente pueden manipular muchísimas opciones y empezar por medio de condicionantes deducir cuál es la mejor respuesta. Sin embargo, bueno, todavía no pueden razonar, y yo espero que no lo hagan nunca. Entonces, por ejemplo, ahí podemos modificar la forma. Esta es la línea de lote. Se está modificando la forma y se está actualizando. Aquí ya no puse el timer, pero como pueden ver, igual es bastante rápido. Entonces, por ejemplo, un software de esto no existe, y la verdad es que espero que no se le ocurra hacerlo todavía ni Autodesk ni nada así, porque nos quitan el punto que tenemos a favor. Pero regresando un tantito más, esto también es importante, poder dar la opción
de que sea interoperable, de poder personalizar las capas. O sea, si quiere el cliente que las veredas estén en una capa en especial, se puede configurar para que sea así, para que se vaya a AutoCAD con un origen en especial, para que te exporte la tabla de Excel en un formato como lo pide el cliente. Todo es personalizable porque todo es configurable. Imagínense que ustedes quieren hacer algo en cualquier software BIM y esa herramienta no existe. ¿Qué hacen? Ahora lo que pueden hacer es, con las herramientas de diseño paramétrico, fabricar ustedes esa herramienta que necesitan para realizar esa operación o ese análisis en especial. Por ejemplo, en algunos otros lados, en Alemania hace rato, están haciendo bibliotecas de este tipo de herramientas, donde allá parte de la normativa es comprobar el comportamiento térmico de un espacio. Y eso se tiene que hacer, no sé, algo tedioso, no es lo mismo de siempre. Es un proceso repetitivo donde tienes que analizar la capacidad de los muros, el volumen, no sé, hay muchas variables, pero con bibliotecas en Dynamo o en Grasshopper ellos ya lo tienen automatizado, corren su proyecto por ahí, les dice si cumple o no cumple y si tienen que mejorar alguno que otro muro para cumplir con las exigencias térmicas del país. Y creo que ahí terminaba este video, ¿no? Gracias. Entonces, bueno, como recalcando, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Y para solamente este proyecto en especial, de pasar de un desarrollo de 3 a 4 semanas, nosotros lo podemos bajar a 6 días hábiles, por ejemplo. Este servicio ya lo estamos ofreciendo ahora en México. Les ofrecemos tiempo, número de variables. Generalmente esto lo van a hacer una empresa o la misma empresa que los desarrolla. Por más de que te digan lo que te digan, hacen una opción y esa opción es casi que con la que se quedan. No pueden experimentar y ver cuál es la mejor. Y estamos logrando optimizar y tener mayor rendimiento que cuando se dibuja con una persona. No porque el programa sea mejor que una persona, sino porque el programa nos permite hacer muchas opciones hasta encontrar un muy buen resultado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Para que quede claro, ¿no? Podemos meter los lineamientos de diseño de la empresa. Cada empresa diseña de manera distinta, eso se tiene que programar y meter. La cantidad de posibilidades que puedes hacer, no sé, solicitar cambios a las tipologías, ajustar el porcentaje de tipologías, que eso pasa constantemente, resolver una programación específica para una empresa. Es como hacer el software que desarrolle la cajita que necesita la empresa. Como, no sé, la cajita para hacer edificios en Santiago Centro. Podríamos hacer una aplicación para eso, por así decirlo. Sin tener que darnos la flojera de de levantar siempre todos los muros o levantar siempre, no sé, poner las ventanas, poner las puertas. ¿Por qué no automatizarlo? Si siempre se hace el mismo proceso. Y bueno, ¿para qué sirve? Se pueden analizar predios, se puede ver factibilidad de compra del predio, ver rendimiento del terreno. Y esto también es importante, ¿no? La información que tú le vas a otorgar al cliente. Esto es como crear una pequeña mini plataforma, no me atrevería a decir BIM, después me van a poder atacar, con gusto, lo recibo, pero poder otorgar planos con cotas, como lo requiere el cliente, poder hacer reportes de análisis también que salgan de manera automatizada de las aplicaciones, entregar datos en Excel. Y esto, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que hemos estado haciendo. Y, por ejemplo, esto es un plano normal que hizo no es una inmobiliaria, es una empresa de arquitectura que hace estas lotificaciones en Durango, en México. Y ellos en un equipo de tres personas, 3 a 4, porque no siempre participan todos los miembros del equipo en un solo proyecto. Se demoraron 3 semanas en hacer esto. Ellos lograron hacer 95 lotes, 17.300 metros cuadrados de área útil y tener 8,58% de área verde o donación, ¿no? Nosotros, haciendo una prueba rápida en 3 horas de estar jugando, obviamente esto no lo llevamos al plano definitivo, pueden ver la diferencia, pero
Aún así, en 3 horas logramos poner 9 lotes más, que es 9.4% de incremento, un poquito más de metros cuadrados útiles, es muy poco, pero cada metro cuenta, y el porcentaje de eficiencia en tiempo, bueno, es bastante más, ¿no? Pues podemos discutir de ese porcentaje, porque al final no van a ser 3 horas, van a ser 2 o 3 días, pero da lo mismo, entre 3 semanas y 3-4 días es muchísimo menos el tiempo, ¿no? Y bueno, esa es la presentación. Les agradezco mucho su tiempo. Bueno, muchas gracias, Luis.